Continuamos aquí en Hora y 30 y nos acompaña ahora Víctor Fuentes, que viene todos los miércoles, como ustedes saben. Él es gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, para hablarnos de asuntos precisamente de economía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Hola, Mario, buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a hablar hoy sobre el tamaño de la clase media. Sí, exactamente. Por favor. En las últimas semanas hemos venido conversando sobre la pobreza, cómo ha cambiado la figura después de la pandemia, pero poquito se ha discutido sobre la clase media, ¿no? Que es otro segmento súper importante que durante los últimos 20 años se había expandido fuertemente. Había pasado de casi 20% en el 2004 a casi 40% en el 2019 y se convirtió por primera vez en el Perú en la primera minoría del país. Obviamente con la pandemia fue un mazazo para todos los peruanos, con diferentes impactos según segmentos económicos, y la pandemia, producto de la pandemia, la clase media hoy está en un nivel de 33% después de haber llegado a 40% en el 2019. Esta fuerte caída también significa que la recuperación ha sido muy lenta después de la pandemia y va a estar fuertemente ligada a la generación de mejores empleos con salarios más altos. Y precisamente ese es el panorama que no tiene muchas luces para el 2023, ¿no? Principalmente porque la inversión privada se va a ajustar fuertemente. Ya salieron las cifras del primer trimestre del crecimiento económico, que fue negativo, ¿no? Después de una fuerte caída en enero y febrero. En marzo se recuperó, pero muy ligeramente. Pero la inversión privada sí tuvo una caída de doble dígito, ¿no? Esa caída de doble dígito, que claramente tiene que ver con un menor impulso de proyectos mineros, también ha significado un menor impulso de otros proyectos, como por ejemplo transportes, proyectos inmobiliarios, etcétera. En la medida en que no tengamos esa capacidad para poder volver a insertar proyectos de inversión privada, va a ser difícil que los hogares puedan volver a insertarse a la clase media. Un poco para poner en perspectiva qué tanto significa que tengamos 33% de la clase media en lugar de 40% de lo que teníamos antes de la pandemia. Eso significa más o menos 2 millones de personas que salieron de la clase media y no pueden volver a ingresar a este segmento económico. Y no parece que vayan a regresar en el futuro inmediato, según lo que nos dices. Sí, si resumimos la foto del 2022, ha habido un crecimiento económico muy bajo, 2.7%, y una inflación alta, ¿no? 8.6, sí. La foto muy resumida del 2023 va a ser de un crecimiento económico más bajo todavía. Nosotros pronosticábamos un 1.9%, pero es probable que ajustemos a la baja. Y la inflación, si bien va a ser más baja que el año pasado, probablemente se mantenga todavía por encima del rango meta. Entonces, por encima del 3%. Por encima del 3%. Entonces, digamos, el 2022 tuvimos en el balance de ingresos y gastos para los hogares, tenían ingresos ajustados, costos altos. Para el 2023 probablemente los ingresos no se lleguen a recuperar y los costos no vayan a bajar tan rápido. Entonces podríamos esperar un resultado en términos de reducción de la pobreza y de consolidación de la clase media muy similar al 2022. Muy bien, bueno, es una noticia preocupante, pero hay que conocerla como siempre. Muchas gracias a Víctor Fuentes por su participación en el programa. Gracias, Mario. Bien, y como habíamos ofrecido, vamos a conversar brevemente en contacto telefónico con el abogado de la presidenta Dina Boluarte, el señor Joseph Campos. ¿Cómo está, señor Campos? Buenas noches, gracias.